Hoy les voy a explicar cómo aplicar la descomposición factorial o factorización, que la mayoría llamamos, para el cálculo de límites indeterminados. Ese tipo de límites se nota mucho en un tipo de funciones que se llaman funciones racionales, funciones donde nosotros tenemos, en este caso, un numerador y un denominador que está compuesto por funciones algebraicas, las cuales nosotros podemos aplicar determinados casos de factorización y de esta manera hallar unos factores que podemos simplificar tanto aquí como aquí y nos van a permitir hacer el cálculo de un límite de manera correcta, llegando a un valor de tipo numérico racional. Les voy a explicar en contexto para que tengamos una idea qué significan los límites. Podríamos decir que en matemáticas la palabra límite se usa en el contexto de las funciones. De esta forma, el límite es un valor al cual se acerca una función f de x dependiendo del valor al cual se acerque x. Dicho de otras palabras, cuando nosotros denotamos un límite, decimos que el límite de la función de x, cuando x tiende al valor a, este valor va a tender a él, se va a acercar a él. Nosotros no decimos exactamente el valor de función, el límite de función de x cuando x tiende a es igual a l. No es lo correcto, no es lo indicado. Matemáticamente podría verse y vislumbrarse como lo correcto, pero en este caso nosotros estamos hablando de valores que tienden a llegar a un valor y vamos a obtener un valor que se aproxima a este valor que está aquí. Eso es una teoría muy interesante que a su momento vamos a ver, pero por lo que nos importa en el momento es calcular o cómo hacer para calcular este tipo de límites y más adelante poderles dar su interpretación correcta. Lo que yo espero con esto es poderles explicar cómo aplicar la descomposición factorial a la resolución de este tipo de casos, de este tipo de límites que son muy importantes. Y estamos hablando de funciones racionales. Al hablar de una función racional, estamos hablando de una función que contiene una expresión algebraica en el numerador, una expresión algebraica en el denominador. Y lo que nos dice la teoría de límites es que este valor x vale o tiende a 2. Entonces, tomamos el 2 y lo reemplazamos en cada uno de estos valores. Y ahí vamos a obtener un valor especial. Vamos a ver. Entonces, decimos 2 elevado a la 4 menos 16 sobre, 6 me quedó feo, ahora se me quedó más bonito, sobre 2 al cuadrado menos 2 menos 2. Vamos a ver cuánto nos da ese valor. 2 a la 4, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, menos 16. Todo esto sobre 2 al cuadrado, 4. 4 menos 2, 2. 16 menos 16, 0. Y 2 menos 2, 0. En matemáticas, especialmente en el cálculo de límites, este valor 0 sobre 0 se conoce como una indeterminación. Ese es un valor indeterminado, es decir, da 0 en el numerador y 0 en el denominador. Y dividir 0 partes en 0 personas no tiene algún sentido o no es lógico. Entonces, hay un factor que de ser tratado acá en el numerador y en el denominador de forma adecuada, podemos obtener un valor real cuando este límite vale 2. O sea, es decir, podemos eliminar la indeterminación. Y eso lo logramos realizando descomposición factorial. Para hacer esto, nosotros lo que vamos a hacer es factorizar el numerador y factorizar el denominador. En el numerador tenemos, para este orden de ideas, una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Aquí tenemos x a la 4 menos 16. Entonces, recordemos nosotros que nos dice la teoría del caso número cuarto. En este orden de ideas, nosotros lo que vamos a abrir es dos factores y en cada factor va a ir los siguientes elementos. Vamos a sacar raíz cuadrada al minuendo, es decir, raíz cuadrada de x a la 4, que es equivalente a decir x elevado a la 4 sobre 2, porque estamos dividiendo el exponente de la cantidad subradical sobre el índice de la raíz, que es 2,
y esto me da x al cuadrado. Esto quiere decir que vamos a colocar un x al cuadrado aquí y un x al cuadrado aquí. Ahora, lo que nosotros hacemos es sacarle raíz cuadrada al sustraendo, es decir, a 16. Entonces, la raíz cuadrada de 16, ¿cuánto nos da? 4. Entonces, vamos a colocar un 4 en este factor y un 4 en este factor. Y de esta manera vamos a obtener dos factores, uno con signo positivo y el otro con signo negativo. Uno de estos factores lo podemos seguir factorizando. Entonces decimos, este factor ya lo dejamos quieto porque por lo menos este no es factorizable por un método habitual de factorización. Pero este sí lo podemos factorizar. Este de acá, x cuadrado menos 4, tenemos otra diferencia de cuadrados. Entonces abrimos dos factores y raíz cuadrada de x cuadrado es x. Entonces x aquí y x aquí. Raíz cuadrada de 4 es 2. Un 2 aquí y un 2 aquí. Y un signo positivo y un signo negativo. Es decir, hemos obtenido tres factores muy importantes. Ya hemos factorizado entonces de esta manera el numerador. Ahora vamos a factorizar el denominador. Entonces decimos x cuadrado menos x menos 2. Este es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Para ello abrimos dos factores y en el primer elemento o el primer término de cada factor va a ser la raíz cuadrada del primer término. En este caso, la raíz cuadrada de x cuadrado va a ser x. Entonces, x aquí y x aquí. En el primer factor va el signo del segundo término del trinomio, es decir, va el signo negativo. En el segundo factor va a ir el producto de los signos del segundo y del tercer término del trinomio, es decir, menos por menos da más. Ahora vamos a buscar, Ahora vamos a buscar dos números que multiplicados den 2 y cuya diferencia en este caso sea menos 1, o sea 1 en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos en cada factor signos distintos, por tanto buscamos una resta o una diferencia. Si los signos fuesen iguales en cada factor, buscaríamos la suma de dos números. Entonces vuelvo y repito. Buscamos dos números cuyo producto sea 2 y cuya diferencia sea 1. En este caso es 2 y 1. Entonces el número mayor 2 lo ubicamos aquí y el número menor 1 lo ubicamos acá. 2 por 1, 2. Menos por más, menos. Menos 2 más 1, menos 1. El coeficiente pues aquí está indicado. Está indicado pero no está colocado. Pero se sabe que en este caso es 1 y por eso se obvia. De esta manera hemos factorizado tanto el numerador como el denominador de cada una de las expresiones que están indicadas en este límite. Entonces, lo que nosotros hacemos organizadamente es colocar los valores de esta manera. Entonces, nuevamente, el límite cuando x tiende al valor de 2, hacen un vínculo algo largo y colocan los valores factorizados del numerador. X al cuadrado más 4 por x más 2 por x menos 2. Y acá en el denominador van a colocar los valores de la factorización correspondiente al denominador. Es decir, x menos 2 y x más 1. De esta manera, teniendo factorizado el numerador y el denominador, vamos a buscar un factor que es común, como parecido al nombre del primer caso de factorización. Vamos a buscar un factor que es igual tanto en el numerador y en el denominador, que lo podemos simplificar. ¿Por qué? Porque ese es el valor que me vuelve este límite indeterminado, o sea, es decir, me lo vuelve 0 sobre 0. Entonces, aquí arriba tenemos un x menos 2
y aquí abajo tenemos un x menos 2. Esos valores, como están multiplicando, perfectamente los podemos simplificar. Y de esta manera hemos eliminado la indeterminación, quedándome una nueva función, más simple. El límite cuando x tiende a 2 de, entonces nuevamente reescribimos los elementos, x cuadrado más 4 por x más 2 sobre x más 1. Estos valores los hemos escrito nuevamente después de haber simplificado. Hemos factorizado y hemos simplificado. Y lo que hacemos ahora es reemplazar, ahora sí, el valor cuando x tiende a valer 2. Entonces decimos 2 al cuadrado más 4 sobre 2 más 2. Todo esto sobre 2 más 1. Y decimos 2 al cuadrado 4 más 4 da 8 por 2 más 2 4 y 2 más 1 3. Y esto nos da 8 por 4 32 tercios. Quiere decir que el verdadero valor del límite de esta función cuando x tiende a 2 va a acercarse a 32 tercios, pero sin llegar a exactamente valer 32 tercios. Esto es muy interesante porque en cálculo diferencial nosotros vamos a aplicar muchos casos de factorización para resolver determinados ejercicios. Solamente que en los límites se ve de una manera muy interesante al momento de acabar o eliminar una indeterminación de una función determinada. Espero que esto les sirva de mucha utilidad para ustedes en el momento de realizar algún tipo de operación que involucre factorización y simplificación de expresiones.